Mitología egipcia. Índice. Las aguas del caos. Los 9 dioses. La creación del hombre. El asesinato de Osiris. Ra. Amón. Bes. Horus. Isis. Nut. Osiris. Ptah. Nun. Nehbet. Ogdoadá. Nefertum. Neftis. Api. Anubis. Las aguas del caos. El creador tenía varias formas y nombres: Ra, Ra-Atum, Amon-Ra, Ra-Horakhji. Pero todos concuerdan en que él es el primero que emerge de un abismo acuático llamado Nun. Al principio eran las aguas del caos. Reinaba la oscuridad y el silencio, pero en lo más profundo del acuoso abismo se escondía el espíritu del Creador, Padre y Madre de todas las cosas. Una primera historia cuenta cómo un monte se elevó lentamente de las aguas del caos. Este monte fue el primer trozo de la tierra y donde por fin el Creador podría dar forma a su cuerpo. Se presentó como un ave fénix con el plumaje de color de fuego, y, ardiendo sobre el monte primordial, lloró quebrando en silencio por el primer sonido. Una segunda historia dice cómo 8 criaturas con cabeza de rana y serpiente nadaban en las aguas del caos antes de que comenzara el tiempo. Ellos forman parte de la llamada Ogdoada. Nun y Naunet, deidades del acuático abismo; Hut y Heut, dioses del espacio infinito; Ku y Kuket, dioses de la oscuridad; y Amón y Amonet, dioses de lo invisible. Estos misteriosos seres nadaron juntos formando el gran huevo que empolló el Creador. Otros dicen que el huevo primitivo lo puso un ganso, cuyo cacareo fue el primero de todos los sonidos. El gran ganso se sentó en el monte, protegiendo su huevo durante incontables siglos hasta que de él salió un precioso fénix. Las dos mitades del cascarón separaron las aguas del caos y formaron un espacio en el cual el Creador pudo hacer el mundo. Una tercera historia cuenta cómo la oscuridad cubrió las aguas hasta que el primer loto surgió del abismo. Lentamente el loto azul abrió sus pétalos y mostró un joven dios sentado en su corazón dorado. Un dulce perfume se deslizó a través de las aguas, y la luz mandó del cuerpo del niño divino, desapareciendo la oscuridad del universo. Cualquiera que sea la forma del Creador, siempre se dice que es consciente de su soledad. Anhela que otros seres den forma al mundo junto a él. Sus pensamientos se convierten en dioses y en todas las cosas que existen. Después les da vida al nombrarlas. Pensamientos y palabras fueron el poder de la creación. Los nuevos dioses. Shu, dios del aire; Tefnet, diosa de la humedad. Primeros hijos de Ra-Atum se amaban, y Tefnet dio a luz 2 gemelos. Geb nació primero y crea el dios de la tierra. Nut segunda era la diosa del cielo. Los hermanos se amaban muchísimo y permanecieron abrazados siglos. El cielo oprimía la tierra de forma tal que no quedaba espacio entre ellos para que otra vida brotase. Ra-Atum, celoso de este amor, ordenó a su padre Shu que los separase. El poderoso dios pisoteó a Geb y después elevó a Nut en las palmas de sus manos, elevándola por encima de su hermano. Nut estaba embarazada, y Ra-Atum la maldijo para que no pudiera dar a luz ningún día del año. Mientras el Creador daba vida a otros seres, entre ellos a Tot, el más sabio de todos los dioses, este vio el hermoso cuerpo de Nut arqueándose por encima de la tierra y la amó, compadeciéndose de ella. Decidió ayudarla e inventó el juego de las damas.
Tot desafió a los dioses a jugar contra él apostándose el tiempo. Poco a poco fue capaz de reunir 5 días. Ra había decidido que el año tendría 360 días, pero Tot añadió el tiempo que había ganado. Estos días no estaban bajo la maldición, así que finalmente Nut pudo dar a luz a su hijo. El primer día tuvo a Osiris, al segundo llegó Aroeris, y al tercer día, tras grandes sufrimientos, Set. El cuarto y quinto día nacieron 2 hijas, Isis y Neftis. Osiris e Isis se enamoraron en el vientre materno y se hicieron marido y mujer. Finalmente Set y Neftis se casaron también, pero entre ellos nunca hubo amor. Estos dioses fueron los grandes 9 dioses bajo el nombre de la Eneada, término griego que se traduce exactamente en la expresión egipcia Pesediet, o grupo de los 9. La creación del hombre. El Creador dio vida a muchos otros seres, dioses y diosas, y llenó el cielo y la tierra con espíritus, demonios y deidades de menor importancia. Después creó al hombre. Hay quien dice que la humanidad surgió de las lágrimas que le saltaron a Ra cuando Shu y Tefnef fueron rescatados de las aguas del caos. Otros que el primer hombre había sido formado por Kum, el dios con cabeza de carnero en su torno de ceramista. Después de haber dado vida a nuevas criaturas, les procuró tierra donde vivir, el reino de Egipto. Ra-Atum protegió Egipto con barreras de desierto, pero decidió también crear el Nilo para que con sus aguas inundase las tierras, proporcionando ricos cultivos. Después hizo al resto de países y para ellos puso un hilo en el cielo, lo que llamamos lluvia. Dio nombres a las estaciones del año y los meses, y pobló la tierra de árboles, hierba, flores y vegetales de toda clase. Por último, dio vida a todas las especies de insectos y peces, pájaros y animales, y les infundió el aliento de vida. Ra, contento y satisfecho con su propia creación, se paseaba cada día por su reino y navegaba por el cielo en la barca de los millones de años. Para frenar todas las fuerzas del caos y el mal, así como para reinar el orden, la justicia y el bien, inventó la monarquía. Él mismo fue el primer gran rey de Egipto y gobernó con alegría y paz durante incontables siglos. El asesinato de Osiris. Cuando el dios Sol decidió marcharse de Egipto, ordenó a Nun y a Geb que protegieran la tierra de las serpientes del caos e hizo a Osiris rey de Egipto y a Isis reina. Osiris demostró ser un soberano sabio y bondadoso. Enseñó al pueblo la forma de labrar la tierra, le dio leyes y le enseñó a adorar a los dioses. Incluso emprendió un viaje por los demás países de la tierra, para favorecerles con los mismos dones. Set estaba celoso de él, y le hubiera gustado apoderarse de Egipto mientras su hermano estaba fuera. Pero Isis se había quedado para gobernar el reino. Ella nunca se había fiado de Set. Cuando Osiris regresó sano y salvo, hubo una gran alegría e incluso Set simuló estar contento. Ya había empezado a conspirar contra su hermano y había encontrado un grupo de hombres ambiciosos y descontentos que deseaban ayudarle. Set esperó pacientemente a que le llegara su oportunidad y finalmente una noche fue invitado a un banquete en casa de su hermano, en el cual Isis no iba a estar. En el mismo instante de llegar, el hermano del rey se puso a hablar de una caja maravillosa que le habían acabado de hacer. Cuando todos ya habían bebido mucho vino, Set mandó a buscar la caja y todos los invitados admiraron la exquisita madera y los ricos dorados.
Con una sonrisa en los labios, Set prometió que daría la caja a aquel que encajara en ella perfectamente. Set sabía que solo había un hombre a quien la caja ajustara perfectamente, porque había sobornado a uno de sus criados para saber las medidas exactas del rey. Después de que todos los invitados hubieran fracasado, los conquistadores rodearon a Osiris e insistieron para que la poblara. Confiadamente Osiris se metió en la caja, se tendió en su interior y todos vieron que entraba en ella perfectamente, con la cabeza y los talones que tocaban justo los extremos de la caja. Los más inocentes rieron al pensar que Set había perdido la apuesta en favor de su hermano. Osiris mismo también sonrió a Set y empezó a hablar, pero su hermano en ese justo momento hizo una señal a los conspiradores, y de repente la tapa de la caja se cerró, y los cerrojos se deslizaron. Mientras los conspiradores retenían a los invitados, Set selló la caja con plomo fundido, y de esta forma Osiris murió. La caja, convertida en ataúd, fue llevada de noche cerca de uno de los numerosos brazos del Nilo, desde donde los conspiradores la lanzaron al agua, esperando que la corriente la arrastrara hasta el mar y allí se perdiera para siempre. Después, Set anunció la muerte de su hermano y se coronó como nuevo rey. Cuando Isis oyó la terrible noticia, se volvió loca de pena. Se cortó un mechón de cabellos y se vistió con ropa oscura. Después salió a buscar el cuerpo de su marido. Corrían rumores extravagantes por todas partes, pero durante un tiempo nada descubrió. Fue a pie de un pueblo a otro, interrogando a todos los que se encontraba, y finalmente habló con unos niños que habían visto cómo tiraban la caja al Nilo y se alejaba río abajo. La diosa siguió aquel brazo del Nilo hasta el mar. De cuando en cuando daba con alguien que le decía que hacía unos días le había parecido ver una caja dorada que iba hacia el norte. E Isis salió de Egipto y cruzó países desconocidos, siguiendo la costa, hasta que llegó al reino de Biblos. Las gentes de la zona no pudieron decirle mucho, aparte de que un árbol milagroso había crecido de repente en la playa. La caja de Osiris había sido arrastrada hasta la tierra por el agua y había quedado pegada entre las raíces de un arbolito, que, fortalecido por el dios asesinado, se convirtió en una sola noche en un árbol grande. Cuando el rey de Biblos se enteró de aquel prodigio, envió carpinteros a cortar el árbol y llevarlo al palacio para utilizarlo como pilar. Pero nadie sospechaba que en el interior del árbol estaba escondido el féretro de un dios. Cuando Isis tuvo conocimiento de este hecho, se dirigió rápidamente al centro de la ciudad de Biblos y se sentó al lado de una fuente que estaba muy cercana al palacio del rey. Cuando algunas de las criadas de la reina fueron a la fuente a buscar agua, vieron a Isis y le preguntaron quién era. La diosa les dijo simplemente que era egipcia y una gran peluquera. Allí mismo trenzó con ingenio los cabellos de las muchachas y les lanzó el aliento en la piel para que se impregnaran de fragancia divina. Cuando regresaron al palacio, todos se admiraron de los fantásticos peinados y del maravilloso perfume. Las criadas hablaron a la señora, la reina Atenais, de la mujer egipcia de la frente, y la soberana mandó que buscara a buscarla para traerla a su presencia. La diosa le trenzó sus hermosos cabellos, y la reina quedó tan encantada que le pidió a Isis que se quedara en el palacio. La reina le tomó pronto gran afecto y confianza, e Isis se convirtió en la nodriza del más pequeño de los dos príncipes de Biblos. Cada noche, cuando todo el palacio dormía, Isis se deslizaba a la habitación donde estaba el pilar con el ataúd de su marido y lloraba. Durante el día cuidaba al príncipe infante,
Isis le tomó afecto al pequeño y decidió hacerle inmortal. Una noche se lo llevó a la habitación del pilar y allí encendió un fuego. Pronunció encantamientos y colocó al niño medio dormido en medio de las llamas. El fuego empezó a quemar al niño, pero Isis no lo vigilaba. Se convirtió en golondrina y voló alrededor del pilar, lamentándose del asesinato de su marido, con la voz aguda y triste del pájaro. La reina Tenais, que dormía en la habitación contigua, se despertó por el ruido de las llamas y se levantó para investigar de dónde venía. Abrió la puerta de la sala del pilar y chilló horrorizada al ver que su propio hijo se estaba quemando. La golondrina se convirtió en el acto en mujer y las llamas mágicas se extinguieron. Isis contó a la horrorizada reina quién era y le advirtió que su hijo, el pequeño príncipe, nunca jamás podría ser inmortal. Atenais lloró su error y le preguntó a la diosa cómo la podría servir. Isis le pidió el pilar y lo sacó del techo con facilidad, de la misma forma que hubiera podido tomar un loto. La divinidad separó el tronco, derramó aceite en las maderas y las envolvió con un lienzo antes de darla a Atenais para que las guardara y venerara en el templo de Biblos. Le dio a Isis el mejor barco del puerto y una tripulación para gobernarlo, y luego subieron el féretro a bordo. Al llegar a las costas de Egipto, Isis mandó bajar el féretro a tierra en un lugar solitario. Entonces quitó los sellos de la tapa. El cuerpo de Osiris parecía que estuviera durmiendo, e Isis lo abrazó con ternura mientras sollozaba desconsoladamente. Volvió a cerrar el ataúd y se dirigió hacia el sur, a través de las ciénagas del Bajo Egipto. Una noche, mientras Isis dormía, Set fue a cazar a las ciénagas y se encontró la caja. La recogió enseguida y tuvo miedo. El cruel dios la abrió y al ver el cuerpo de su hermano lo despedazó. Luego esparció los trozos por todo Egipto. Cuando Isis descubrió la caja vacía, su grito de angustia llegó al cielo y su hermana Neftis se acercó para ayudarla. Si bien era la mujer de Set, Neftis siempre había preferido a Isis y a Osiris, y por tanto las dos hijas de Nut se pusieron juntas a buscar el cuerpo que había sido desparramado. Durante años largos y tristes, la fiel Isis y la dulce Neftis recorrieron todo Egipto, y en todos los sitios donde encontraban un fragmento de Osiris, erigían un santuario. Finalmente consiguieron reunir todos los trozos, e Isis se sirvió de un encantamiento más poderoso para volver a unirlos. Las dos diosas vigilaron el cuerpo en forma de halcones, haciéndole sombra con las alas, mientras Isis rogaba que Osiris se recuperara. Lo intentó todo, ayudada por los encantamientos que sabía, y consiguió resucitar a Osiris para una noche de amor con la esperanza de concebir al hijo prometido. Después, el cuerpo de Osiris quedó definitivamente muerto, pero su espíritu continuó vivo. Ra-Atum hizo a Osiris rey de los muertos, en el reino del bello oeste. Ra, el dios del sol, adopta tres formas fundamentales. 1. Jepri, el escarabajo que representa al sol naciente. 2. Ra, el disco solar que representa al sol del mediodía. Y 3. Atón, un anciano apoyado en un bastón que representa al sol del ocaso. Todas las mañanas cuando el sol llega hasta el monte Manu, la montaña más occidental, la diosa del cielo, Nut, se lo traga. Al momento en que el dios realiza un peligroso viaje por el infierno en su barca nocturna. En ese viaje es asaltado por los demonios a la cabeza de los cuales está Apophis, su enemigo, que según uno de los mitos es creado en el mismo momento que el propio Ra, justo antes del amanecer.
Apophis realiza su ataque más furibundo. Todas las noches Ra, en forma de gato, le ha de cortar la cabeza a la serpiente antes de volver a nacer en Oriente. De Nut, la Madre Universal. Luego se eleva y atraviesa el cielo hasta el ocaso, donde Apophis le aguarda una vez más. Y según alguna vez Apophis consiguiese vencer a Ra, el sol no saldría. El ciclo diario de la muerte y resurrección simboliza el ciclo vital de la humanidad que tras la muerte confía en un nuevo nacimiento. Desde Imperio Medio a Ra, el visible dios Sol, se asocia a una divinidad invisible, Amón el oculto, que conjuntamente como Amón-Ra es adorado como rey de todos los dioses. Ra creó al mundo por medio de palabras. Sin embargo, una de las palabras, su nombre secreto, la guardó para sí. Isis, la hija de Geb, y Nut, la tierra y el cielo, y esposa de Osiris, decidió aprenderse los nombres de todas las cosas, para ser tan grande como el propio Ra. Finalmente, la única palabra que desconocía era el nombre secreto de Ra. Para engañar a Ra y que éste le diera su nombre, Isis guardó la saliva que había salido de su boca cuando, día tras día, cruzaba el cielo. Ya era anciano y babeaba, y le dio forma de serpiente que dejó en su camino. Inevitablemente lo mordió a Ra y emitió un grito terrible. Tembló y la vista se le nubló. Aprovechando su dolor, Isis le ofreció un antídoto si accedía a decirle el nombre. Entonces por fin hizo pasar su nombre desde su corazón al de ella, dándole poder sobre él. Utilizando el nombre de Ra, ordenó que el veneno fuese eliminado, dejándolo sano y salvo. El texto de este relato también tenía efecto de conjuro ante los envenenamientos. Si se recibía el texto ante las imágenes de Isis, Horus y otros dioses, y si se le hacía comer al paciente un papel en el que había escrito el conjuro, se le garantizaba tener éxito 1.000.000 de veces. Amón, dios que suele estar representado con forma humana. Aunque atestiguado en la región tebana en el Imperio Medio, es a lo largo del Imperio Nuevo cuando adquiere la supremacía como Amón-Re. Se convirtió en el dios dinástico por excelencia, que presentaba su apoyo a la familia real de la 18ª dinastía. Desde el Imperio Medio se le asimilaba a veces a Min y se le representaba con el falo en erección, tocado con una corona rematada en grandes plumas. El hecho de que en ocasiones aparezca con una piel de color azul claro sugiere que había podido ser el dios del cielo. Se le podía representar a sí mismo en su forma criocéfala o como un carnero completo. Su barca sagrada se adornaba, además con una cabeza de carnero, e incluso con esfinges criocéfalas. Amón podía transformarse igualmente en una oca, cuyo huevo remitía a los orígenes de la existencia. Con su esposa Mut y su hijo Khonsu formaba una tríada, venerada sobre todo en los templos de Karnak y Luxor. En la época remésida, gran parte de las tierras era propiedad de los templos de Amón. La influencia de su clero aumentó hasta el punto de que algunos grandes sacerdotes de la 21ª dinastía se autoproclamaron reyes de Egipto. Su poder entró en declive tras la invasión de los asirios y la destrucción de Tebas en 664 a.C. Bes, dios popular con apariencia de enano vestido con una piel de león y tocado con grandes plumas. No obstante, en las creencias populares de los egipcios había varios dioses que respondían a estas características. Como muchas veces faltaban las inscripciones que acompañaban a las estatuas, es posible que hayamos atribuido erróneamente a Bes algunos atributos o
monumentos que corresponden a otras divinidades. El ámbito propio de Bes estaba relacionado con el universo íntimo de las mujeres, desde la concepción hasta el nacimiento. Las protegía del mal, ya fueran los malos espíritus, los escorpiones o las enfermedades venéreas. En la esfera de lo privado, su efigie adornaba no solo los amuletos, los cuernos para beber, el ajuar doméstico o los muebles, sino también el cuerpo femenino en forma de tatuaje. Por otra parte, decoraba los monumentos sagrados relacionados con el nacimiento. Bes sabía tocar todos los instrumentos musicales que muchas veces le acompañaban en situaciones de carácter erótico. Horus, dios halcón y divinidad real por excelencia, uno de los dioses egipcios de más temprana aparición. En la mitología se le asignaban numerosos papeles. Ya en los primeros tiempos históricos su influencia iba mucho más allá de los poderes de un mero dios local. Se le veneraba simultáneamente en el Alto y en el Bajo Egipto. En su origen era un dios celeste, lo que explica sus muy estrechas relaciones con el universo. En el ciclo de Osiris representaba al hijo que, cuando murió, Osiris luchó por el trono contra su tío Set. Como hijo recién nacido de Isis, Horus era también el arquetipo de niño que reaparecía en la iconografía ulterior de la madre con el hijo pequeño. Pero tenía más poder en su condición de dios de los reyes. Protegía al soberano y éste se sentaba en el trono de Horus. En todas sus apariciones la concepción del reino como perteneciente a Horus es fundamental para comprender el papel que desempeñaba el rey. El más notable de los templos a él dedicados es el de Edfu. Poseía también un santuario en el templo de Hathor de Dendera. Isis. Como esposa de Osiris y madre de Horus, Isis se convirtió en una de las divinidades más importantes de Egipto, y sin duda la que gozó de más longevidad, pues su culto se perpetuó en la época romana y en regiones tan alejadas como Bretaña. Desde el punto de vista iconográfico, Isis y su hijo encarnan la imagen denominada madre con su hijo. El más ilustre de los monumentos suyos que aún se conservan se halla en Philae. Se la representa generalmente con forma de mujer, de pie o sentada en su trono, en las manos un cetro y el signo Ankh. A manera de corona lleva a veces el jeroglífico de trono que compone su nombre. A partir del Imperio Nuevo lleva también cuernos de vaca y el disco solar de Hathor, con él Aureaus, rematando el tocado con plumas de buitre. Su atributo característico, tomado también de Hathor, es el sistro. Cuando se quiere hacer especial hincapié en su función, que es reconfortar al difunto o incluso resucitarle, aparece con forma de ave. Se la representa en compañía con su hermana Neftis, al pie del cuerpo. Su relación con los misterios del renacimiento y de los orígenes de la vida tendió a convertirla en señora de la magia, y en ese sentido era solicitada por sus poderes protectores. Nut, diosa del cielo cuyas estrellas recorrían su cuerpo, se tragaba cada noche al dios sol para hacerle renacer a la mañana siguiente. Podía manifestarse también en un sicomoro o como vaca celeste. Aunque se la suele representar en contexto funerario, en los techos o en el interior de las tapas de los sarcófagos, parece que su culto fue para sí mismo. Osiris. Aunque es probable que originalmente fuera un dios de la fertilidad de los suelos, se le conoce mejor como el rey del más allá. El rey fallecido se identificaba con Osiris, privilegio que se extendió al común de los mortales
a partir del Imperio Medio. Presidía en el juicio del difunto la operación de pesar su corazón y gobernaba sobre los muertos. Según los detalles que se encuentran en la leyenda de Plutarco, su existencia primero habría sido la de un rey que reinaba en el mundo de los vivos, a lo que siguió la lucha por su trono entre Horus, su hijo y su hermano Set. Se le representa habitualmente con una vestidura blanca y ajustada, tocado con la corona del Alto Egipto y con la piel oscura, a veces verde o negra. Su culto se desarrolló principalmente en Abidos, con la que rivalizó Philae en la época ptolemaica. Ptah, divino maestro artesano, se le veneró particularmente en el templo de Menfis. Aunque era una divinidad local, llegó a ser uno de los dioses más importantes de Egipto cuando su ciudad de origen se convirtió en la capital del país. Se le atribuía la creación del mundo mediante las palabras que salieron de sus labios. Pero se piensa hoy que en la literatura teológica que describe ese hecho se apoyaba en un texto referido a Tum. Su condición de creador de la artesanía y de los oficios artísticos facilitó su fusión. Tenía también fieles en Karnak y en Deir el Medina, que eran centros de producción artística. Se le representa con forma humana, con una vestidura ajustada, gorro y barba recta. En su honor se compusieron gran número de himnos y plegarias. A partir del Imperio Antiguo se le asoció con Socaris, dios funerario menfita, y después a partir del Imperio Nuevo, también a Osiris como Ptah, Socar o Osiris. Nun. En Heliópolis es la personificación del abismo acuoso del que surge la colina primordial. Sus cualidades eran infinidad, oscuridad y turbulencia de las aguas tempestuosas. Personificaba el abismo del caos y extendió al sentido cósmico griego el océano. Se pensaba que Nun continuaba existiendo en las aguas subterráneas que daban origen al Nilo. Es un dios que aceptan como punto de partida todas las cosmogonías. La heliopolitana decía que en él yacía inerte Atum. En Menfis se le asociaba a Ptah como Ptah Nun, quien engendra a Nun, según se lee en la estela de Shabaka. De él también surgió Ra, el primer dios de la creación, y luego toda la vida. A veces se le representa sosteniendo en el aire la barca solar divina. El Osirción de Abidios tenía un canal de agua subterráneo que representaba a Nun. Asimismo, el pequeño estanque del templo de Seti I en Tebas podía tener el primer significado. En Hermópolis formaba pareja con Naunet y era uno de los 8 dioses que formaba la Ogdoada. Simboliza agua y fertilidad. Se le representa como una figura masculina barbada de piel azul o verde, o femenina, a veces con cabeza de rana. En ocasiones sumergida hasta la cintura en el agua. Lleva en sus manos una hoja de palma, símbolo de larga vida, y otra en su pelo. A veces también aparece con pechos de mujer en su representación de fertilidad. No formaba parte de rituales ni tenía templos dedicados expresamente a él, aunque aparece simbolizado como el lago sagrado en todos los templos. Nekhbet. La de Neheb, diosa buitre con alas, protectora del Alto Egipto y del faraón. Es una diosa predinástica. En los textos de las pirámides se la llamará corona blanca.
originaria de El Kab, Neheb, donde se le veneraba bajo la forma de Shezemtet. Fue luego patrona de la ciudad de Nehen, o Hieracómpolis, capital del Alto Egipto, cuando aquella ciudad se unió a la capital, llegando a convertirse en diosa nacional. Como ojo de Ra participa también del mito de la lejana, representando a la diosa descontrolada, confundida con Sekhmet, que ha de ser embriagada por Ra para dejar de matar a la humanidad. Una vez pasados los efectos de la embriaguez, se considera burlada y humillada, monta en cólera, siembra el pánico entre los dioses y se exilia a Nubia bajo el aspecto de Tefnut. Ya calmada, toma el aspecto de Hathor y vuelve a Egipto. Más tarde, como diosa maternal, se la especializa en la protección de los nacimientos y se encuentra presente en el nacimiento de los dioses y reyes. La misión de Nekhbet consiste en asistir al rey cuando viene al mundo o en el momento de la coronación, en las fiestas de jubileo y sobre todo en el combate. Vigilaba el Wadi, cuya desembocadura estaba en su ciudad de origen y es llamada misteriosa de los Wadis desérticos. Aparece junto a la diosa Uadjet, señora del Bajo Egipto, siendo llamadas las dos señoras, título que coloca al faraón bajo su protección. Como protectora del hijo del rey, se la conocía como la gran vaca blanca de Neheb. Era hija de Ra, llamada el ojo derecho de Ra, mujer de Genti Amentiu, o esposa de Hapi como dios del Alto Egipto. Se la representa como mujer, con tocado de buitre en reposo con las alas abatidas, tocado que llegó a ser el de las reinas, o como buitre blanco con la corona del Alto Egipto de Hedjet. En sus manos sostiene una flor de loto con una cobra rodeándola y el Anj. A menudo se le muestra extendiendo las alas por encima del rey, en gesto de protección. A veces suele tener flechas en las manos como recuerdo de sus atribuciones guerreras. Como diosa asociada a los nacimientos, algunas escenas la representan dando de mamar al príncipe real. En las tumbas aparece en el dintel de las puertas, permitiendo precisar la orientación ritual de la misma. Su color especial era el blanco, en contraste con el rojo que llevaba Uadjet, la diosa del Bajo Egipto. Fue adorada como diosa del nacimiento en la religión popular del Reino Nuevo y en el período tardío. Su santuario estaba construido frente a la ciudad consagrada al gran Horus, el de Edfu. Con él y Tot forma una tríada bastante artificial. Fue identificada con Mut y con los griegos con Iliatia, siendo adorada en el Kab, esto es Eileitiaiaspolis. Ogdoada. La formaban los 8 dioses primordiales de Hermópolis, agrupados en 4 parejas, o los Jebú, considerados manifestaciones de Tot, por lo que se les llamó las almas de Tot. Los 8 dioses constituían una entidad indisoluble y actuaban siempre al unísono. Estos engendraron la luz del oriente. Su cosmogonía habla de un caos líquido primigenio. Nun, del que sobresale un montículo de tierra. Isla de las llamas o isla de los 2 cuchillos, como se le llamaba. Eran entes del abismo, con cabeza de rana los masculinos y de serpiente los femeninos. Las ranas y las serpientes son los primeros animales que surgen tras la retirada de las aguas posteriores a la inundación anual del Nilo. De Nilo
De ahí su identificación con los seres de la creación. Según Kay Seth, sus nombres no estaban establecidos en forma definitiva, sino que presentan variantes. Las parejas eran Nun y Naunet, que representaban el caos, las aguas primordiales. Kuk y Kauket, que representaban las tinieblas. Heg y Hehet, representantes del espacio infinito. Y una última pareja que según algunos era Nia y Niat, representantes de la vida y la indeterminación espacial, o Teneumu y Tenet, representantes del oculto. Esta última pareja fue sustituida posteriormente por Amón y Amonet, que representaban el principio de lo escondido y de lo misterioso. Las 4 parejas engendraron un huevo en cuyo interior surgió el sol, Ra. En otras variantes de la cosmogonía hermopolitana, las parejas son los monos sinocéfalos. En un texto demótico del siglo I a.C., según la teología menfita, los miembros de la Ogdoada se consideraban manifestaciones de Ptah, y son 4 toros y 4 vacas. Los machos se convirtieron en un toro negro, esto es Amón, y las hembras en una vaca negra, o Amonet. Su simiente derramada en el estanque de Hermópolis cayó sobre una flor de loto, de la que nació Nefertum. En un sincretismo entre la doctrina heliopolitana y la hermopolitana, los textos de los sarcófagos atribuyen a Shu la paternidad de la Ogdoada, aunque también aparece Shu identificado con el huevo cósmico. En los textos de los sarcófagos de influencia más heliopolitana, es Ra el creador, del cual surgen los 8 componentes de la Ogdoada. Según la cosmogonía tebana, la Ogdoada era originaria de Tebas. Fue creada por Ir-Ta, hijo de Kemutef, siendo estos 2 aspectos diferentes de Amón. Luego, las olas del caos primordial la trasladó a Hermópolis, donde sus componentes crearon el sol, y luego fueron a Memphis y posteriormente nadaron a Tebas, en donde fue enterrada en Medinet Jabú. Allí se le adoró junto a Kemutef e Ir-Ta. En la época ptolemaica se consideró como creador a Shepes. Nefertum, dios cuyo nombre significa Atum el Bello. Representa a Loto, ya que estaba asociado originalmente a Atum niño. Según mitos heracleopolitanos y hermopolitanos, este niño que salió emergió del Loto emergido de las aguas de Nun, simbolizando el nacimiento del sol. Fue llamado a menudo el joven Atum. También era considerado señor de los perfumes, y como tal aparece en un texto de las pirámides, sección 266, y en el libro de los muertos como la flor de loto que está en la nariz de Ra. En Memphis era, a partir del Reino Nuevo, hijo de Ptah y Sekhmet, con quienes formaba tríada, aunque con frecuencia su lugar era ocupado por Imhotep. En Buto es hijo de Uadyet y Ra. Se le representa como un hombre coronado con una flor de loto azul y 2 plumas altas, o también con cabeza de león, como hijo de Sekhmet, y tocado compuesto de una flor de loto, 2 plumas y 2 collares, Menat como símbolo de placer y fertilidad, o montando sobre un león. A veces lleva un sable curvo, como guardián de las fronteras orientales de Egipto. En ocasiones es representado como un niño sobre una flor de loto. Los griegos le dieron el nombre de
Iptimis, y lo identificaron con Prometeo. En Buto se le considera hijo de la diosa cobra Uadjet. A pesar de que se le asocia generalmente a la teología de Menfis, también recibió culto en Hermópolis Magna, en donde una versión de su cosmogonía, el sol nacía de un loto y representaba la energía, que da vida a todo lo que crece y se desarrolla, pero es el fuego que destruye. Neftis, diosa de Diospolis Parva, representa la oscuridad y todo lo que se refiere a ella. Neftis representa la parte invisible, la noche, la muerte como paso a la otra vida. En este sentido es lo opuesto a Isis. Sin embargo, las dos están asociadas de forma inseparable y suelen actuar juntas en todo lo que concierne al bienestar del difunto, asistiéndole en su paso hacia el más allá por medio de cánticos. Su nombre significa señora de la casa, entendiendo por casa el lugar del cielo donde vive Horus, y sobre su corona aparece el ideograma de su nombre, compuesto de una cesta, o Neb, y una casa, o Hut, aunque a veces lleva unos cuernos de lira que encierran el disco solar. Como poder creador activo, protegió a Osiris y fue llamada Menjet, y por sus actos benéficos con él recibió los nombres de Benramerit y Jerseket, el primero de los cuales se le aplica cuando aparece en forma de gato. Se le atribuían poderes mágicos y se le llamó poderosa en palabras Ur-Gekau Ururti. Se creía que habitaba tierras hostiles, como el desierto donde guiaba a los viajeros. Por su participación en el mito de Osiris, ayudando a Isis a embalsamar al dios muerto, estuvo muy relacionada con los difuntos y fue llamada señora del cuerpo de Osiris. A las vendas con las que se envolvían las momias se las llegó a denominar el mechón de Neftis. Era también la protectora de Hapi cuando, como vaso canopo, guardaba los pulmones del difunto. Representaba al viento del este. Recibió el apelativo de mujer que no tiene vagina en su relación con Set, pero mantuvo relaciones con Osiris y de su unión tuvo a Anubis. Era hija de Nut y Geb, hermana de Isis y Osiris, y hermana esposa de Set, y madre de Anubis, y forma parte de la Eneada de Heliópolis. Se la representaba a la cabecera del difunto, con las alas desplegadas y a veces en forma de Milano. Al igual que Isis tuvo muchas formas, ya que era una de las dos Mat, una de las dos Merit y una de las dos plumas que adornaban la cabeza de Ra. Fue asimilada a Seshat y Anukis. Se le adora en Diospolis Parva. En Comir o Comher se la veneraba al mismo tiempo que Anukis. Tuvo un templo en Sepermeru, capital del Nomo 19 del Alto Egipto, donde se le adoraba junto a Set. Hapi, personificación de la crecida del Nilo y de los beneficios que aporta. Su nombre antiguo, Herp, pudo ser el nombre que en tiempos predinásticos se le dio al Nilo. Los egipcios creían que el Nilo emergía entre dos montañas, llamadas Ker y Hapi, y Mu Hapi, llamadas Ker Hapi y Mu Hapi, que hay entre las islas de Elefantina y Filé o de una gruta en las proximidades de Asuán, pero no tenía idea de cómo se producía la inundación. Por ello era venerado como padre de los dioses y vivificador. Era también el dios que precedía la estación de Ajet. Se pensaba que residía cerca de las cataratas, en una cueva de Biget, con su séquito de dioses y su harén de diosas rana.
En el aspecto del creador del universo fue identificado con Osiris y con Nun. Era la idealización de la fecundidad y la fertilidad. Llevaba una bandeja o una mesa de ofrendas, que representaba los bienes que la crecida anual aportaba a Egipto. También podía llevar dos vasos que simbolizaban a los dos Nilos. Su importancia fue tal que le dedicó uno de los himnos más bellos, el himno a Hapi, creado durante el Reino Medio. Se representa como un hombre barbudo y barrigón, con la piel verde o azul y con pechos de mujer caídos, llevando como única ropa el ceñidor de los barqueros. A veces, en vez de cabeza humana, tenía dos cabezas de oca contrapuestas, como aparece en el templo de Seti I en Abidos, muro oeste. Como dios del Nilo norte, lleva una planta de papiro en la cabeza, siendo conocido como Hapi Met, y así era esposo de Uadjet. Como dios del Alto Egipto llevaba una planta de loto sobre la cabeza, y era conocido como Hap Reset, haciéndose esposo de Nehbet. Cuando representaba en Nilo en su totalidad, incluía el papiro como loto. A veces llevaba en el pelo y en la mano una rama de palmera para llevar el cómputo de los años, ya que la inundación de Nilo, que podía ser la vida o la muerte de los egipcios, se producía anualmente. También aparece con dos cabezas de oca contrapuestas, como en el templo de Seti I en Abidos. Se le adoraba especialmente en Elefantina y en las capillas que marcaban las fases de la navegación, una siena a lo largo del río. Los antiguos egipcios asociaban a Hapi con la zona del Diebel, Silsilaj, donde hay capillas rupestres y dedicadas a este dios. Aunque no tuvo templos dedicados a su culto, aparece en la mayoría de los relieves de templos dedicados a otras deidades. En la leyenda de Osiris se encargó de arrastrar el cofre que contenía el cuerpo de Osiris hacia el mar. No obstante, Hapi no era un dios más, sino que localmente se le dio el papel de creador del universo y estaba asociado a Osiris y a Nun. Anubis. Anubis era el encargado de guiar a las almas de los muertos al otro mundo dentro de las creencias egipcias. Era el señor de la necrópolis, esto es, la ciudad de los muertos, que suponía estaba en el oeste. Iconografía. Anubis era representado como un perro o chacal negro y como un hombre con cabeza de perro o chacal, probablemente porque estos animales se encontraban comúnmente en los cementerios, que daría a los antiguos egipcios una relación entre chacal y muerte. Anubis es su nombre griego. Su verdadero nombre, transliterado del egipcio, era Inpu. Anubis está relacionado no solo con la muerte, sino con la resurrección después de la muerte, dado que era pintado en color negro, color que representaba la vida y la fertilidad. En el antiguo Egipto el negro era color de fertilidad, porque al subir el nivel del río en la crecida, depositaba una espesa capa de limo negro, sobre el que luego germinaban los cultivos. Por esta razón Anubis era el encargado de embalsamar a los faraones, guiarlos a la necrópolis y cuidar a esta ciudad con su vida. Cuando Osiris subió al poder en el mundo de los muertos, Anubis tomó un papel más secundario, donde se limitaba a la defensa de la necrópolis y al embalsamiento de los cuerpos de los faraones. Como se puede ver en las máscaras rituales de los sacerdotes, usaban a la hora de embalsamar al faraón. Era el encargado de vigilar junto a Horus la balanza en la que se pesaba los corazones de los difuntos durante el juicio ante Osiris. Los escritores griegos lo comparaban con Hermes. Los romanos, por su parte, lo tenían dentro de sus deidades bajo el nombre de Hermanubis.